Episodio 7 de Entre cables y engrases. Entre cables y engrases. Bienvenido a un nuevo episodio de Entre cables y engrases, el podcast de mantenimiento industrial desde el punto de vista más de a pie de máquina, del técnico y no tanto del libro, de la parte académica que al final a veces se pasa un poco de seria y nos gusta trabajar divirtiéndonos, que nuestro trabajo sea apasionante, nos gusta tocar cosas con seguridad, con responsabilidad, pero haciendo lo que nos gusta, divirtiéndonos, trabajando. Hoy te quiero hablar un poquito sobre la gestión de recambios, porque es un tema que se hace muy pesado. Al final, en cualquier pequeño taller a la que tenemos unas cuantas máquinas, no es difícil tener 1000, 2000, 3000, 5000 productos o 5000 referencias de recambio, de piezas de recambio. Entonces, la gestión suele ser bastante pesada, suele dar mucha pereza gestionar y es un tema del que quiero hablar porque normalmente se empieza la casa por el tejado. Y cuidado porque aquí lo que voy a decir es impopular, habrá gente que se me eche encima, me da igual, porque lo que te cuento no es ninguna locura, es simplemente mi experiencia, lo que yo he visto que al final funciona, porque cuando pones en marcha un sistema, normalmente siempre hay una resistencia, siempre hay unos obstáculos, siempre hay una interferencia. Muchas veces es por las personas, a veces es por la situación física o política de la empresa. En fin, hay muchos motivos. Entonces, como puede haber tantas cosas que nos ralenticen o que nos desinflen un poco la implantación del sistema, lo que queremos evitar es fracasar. Lo que queremos evitar es que todo el esfuerzo invertido en poner en marcha un nuevo sistema o en mejorar un sistema que ya tenemos, al final se pierda y al final no llegue a buen puerto. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que intuitivamente hacemos todos cuando nos dicen de mejorar la organización del material de recambio en un taller? Pues empezamos a pensar en despejar el sitio, en colocar sistemas de almacenamiento, estanterías, cajones, armarios, todo bien colocadito, todo muy bonito, perfecto para echarle una foto y que tú entres al taller y digas, madre mía, qué maravilla buscar aquí un componente. Error, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿cuántas horas necesitamos para hacer todo ese trabajo? Mientras estamos haciendo ese trabajo, cada vez que necesitamos un recambio, nos cuesta encontrarlo. Cuando gastamos un recambio, nos cuesta reponerlo, nos cuesta saber cuánto hay. También nos cuesta saber por qué tiene que haber una cierta cantidad de existencias y no otra. Es decir, ¿por qué tengo que tener 5 rodamientos? ¿Por qué no tengo que tener 4 ni 6? ¿Por qué 5? Todo eso, al final, es lo que nos hace el trabajo fácil en el futuro. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es, da igual cómo esté ordenado el material en el taller. Siempre, cuidado con este matiz que es importante, siempre que seas capaz de encontrarlo rápidamente. Entonces, tú imagínate que tienes un cajón y el cajón tiene unos separadores. Y en un momento dado tienes rodamientos ordenados por tamaño. Cuando abres el cajón ves rodamientos de más pequeños a más grandes. Vale, perfecto, muy bonito, ideal para echarle una foto. Pero ahora te llega un rodamiento
que tiene un tamaño intermedio y cuando vas a ese cajón resulta que no tienes huecos libres. ¿Qué haces? Aquí se complica. Parece una tontería, ¿vale? Es un ejemplo un poco absurdo, pero es real. Esto pasa. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando dices, voy a moverlo todo porque esto no me gusta, porque tal, voy a separarlo todo, voy a poner todos los rodamientos de nuevo ordenados y cambio todas las ubicaciones. Y de paso dejo unos cuantos huecos en medio porque así cuando me venga un rodamiento de un tamaño intermedio tengo un hueco para colocarlo. Imagínate la cantidad de trabajo innecesario que estás haciendo. Lo que yo veo es, ¿te cabe en el cajón ese rodamiento? Perfecto. Si yo pongo dos medidas de rodamiento en el mismo separador del cajón, en el mismo apartado, ¿qué problema hay? ¿Vale? Problema que puede haber, que con las prisas me lleve uno en lugar de otro. Es complicado, pero podría pasar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a mí me da exactamente igual dónde esté el rodamiento. Me da igual si tengo rodamientos en 8 cajones diferentes, mezclados con retenes, con juntas tóricas o con lo que sea. Hablo así de... Pongo estos ejemplos que a lo mejor dice yo las juntas tóricas ni las cuento, pero pongo este ejemplo para que todos, más o menos todo el mundo, maneja rodamientos, juntas tóricas y retenes. ¿Vale? Entonces, me da igual dónde estén los recambios. Realmente me da igual. Lo que quiero es que si a mí me dice mi sistema que tengo un rodamiento 6205 2RS en el cajón J41, yo voy al cajón J41 y ahí está el rodamiento que busco. Ya está. ¿Vale? Lo que tengo que tener ordenado no es el taller, lo que tengo que tener ordenado no es el almacén, lo que tengo que tener ordenado es la información en mi ordenador. Eso es lo que tengo que tener ordenado. Si yo necesito un rodamiento en 1205 y no lo tengo que, si miro un listado, el que sale antes y el que sale después tienen que ser rodamientos muy parecidos. Tengo que fijarme bien en cómo pongo el nombre, la descripción, para que pueda haber componentes similares. Porque a veces tengo una máquina parada, no tengo el rodamiento exacto, pero tengo un rodamiento que a lo mejor es tiene los mismos diámetros, pero es más ancho. Y a lo mejor resulta que lo puedo utilizar. O definitivamente o temporalmente hasta que me llegue el rodamiento adecuado. Y con eso puedo tener la máquina trabajando durante un día o 2 días, con lo que no pierdo producción. ¿Vale? Entonces, lo ideal, un sistema donde toda la información esté muy organizada, que te pueda localizar el componente que buscas, cuando lo buscas, inmediatamente, que te diga, vale, está en tal sitio. Que tú vayas a tal sitio y esté ahí. ¿Vale? Y ya digo, si tienes cajones con elementos mezclados, no es grave. Lo grave es si no los encuentras, o lo grave es si te llevas el que no es por error. Si todo está bien etiquetado, todo está colocado en lugares más o menos estratégicos, es decir, si yo tengo dos cajas que son exactamente iguales y las puedo confundir, no las pongo juntas, las separo, aunque no se respete el orden ascendente de medida de los rodamientos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo. ¿Vale? Entonces, todo localizable, y si en un cajoncito tengo 4 productos distintos, yo voy a llegar a ese cajoncito y voy a tener que ver cada uno de los 4 productos. Pero no pasa nada, o sea que voy a perder 2 segundos en ver cuál es el que quiero. En ese caso me da igual. ¿Vale? Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un baúl enorme donde tengo un montón de cosas mezcladas que tengo que sacarlas, separarlas, ya no, esto no nos confundamos, ¿vale? Que no me refiero a eso. Lo que me refiero es que si yo tengo 2 elementos diferentes en el mismo cajón, no pasa nada. Ahorro espacio y no pasa nada. También importante, ¿qué pasa si yo tengo un rodamiento en el taller? Tengo otro rodamiento a pie de máquina. Tengo que tenerlos localizados los dos. De una forma que si yo voy a buscar al taller, abro el ordenador, busco ese rodamiento y me dice que está a pie de tal máquina, pueda ir a la máquina a buscar esa pieza. Y tiene que decirme que está allí. Si me dice hay una unidad
y la ubicación oficial es la del taller, pero en el taller no está, ¿qué pensaré? Que está equivocado. Actualizaré inventario, pondré que hay 0 unidades y en la que estaba a pie de máquina se queda ahí perdida. ¿Vale? Todo eso es muy, muy importante. Y repito, lo importante es un buen sistema de gestión donde esté toda la información ordenada informáticamente. Porque ahí yo puedo buscar, puedo filtrar, puedo hacer lo que me dé la gana. Si yo busco un rodamiento en una estantería, voy a tener que ir a la estantería, voy a tener que ir localizando la pieza, siguiendo orden. Y esto es lo puedes hacer cuando tienes 100 recambios. Pero 100 recambios en un taller de mantenimiento es nada. En una fábrica, por pequeña que sea, es muy fácil tener muchas más piezas de recambio. Ya digo, no es difícil pasar de 1000 piezas. Y en grandes fábricas ya olvídate. En grandes fábricas ya esto sobra, no haría falta ni decirlo porque normalmente cuando uno ya ha llegado a montar una fábrica grande, todo esto ya se lo ha encontrado y lo ha resuelto. Si tienes una fábrica mediana grande y esto no lo has resuelto, habla conmigo. Y si tienes una fábrica pequeña y no sabes por dónde empezar, habla conmigo también, porque a lo mejor te puedo ayudar más de lo que crees. ¿Vale? Y no quiere decir que te lo vaya a hacer yo todo, sino que simplemente te puedo ayudar en algunas partes, explicarte cómo hacer otras, con lo que al final puedes tener tu sistema funcionando mucho antes de lo que pensabas. Porque ya digo, muchas veces los obstáculos a la hora de montar sistemas están más en las personas que en las limitaciones técnicas o las limitaciones físicas. Muchas veces creemos que es que no tengo el espacio suficiente, es que tengo que hacer una inversión muy grande en armarios, en cajones, en estanterías, en no sé qué. Olvídate. Hay muchísimas formas de organizar el material con lo que ya tienes. Eso sí, lo que vas a necesitar sí o sí es un buen sistema de gestión. ¿Un Excel puede servir? Puede servir. Pero a la larga, el tiempo que le dedicarás puede salirte muy caro. Entonces, es mejor plantear desde un principio qué herramienta es la adecuada en tu caso y apostar por la herramienta de gestión ideal. Una vez que tienes la herramienta de gestión ideal, lo otro lo haces poco a poco. Es decir, yo prefiero tener un almacén que cuando entras te dé un poco de rechazo, que dé la sensación de desorden, siempre y cuando, repito, lo tengas todo más o menos etiquetado y ubicado, es decir, que encuentres rápidamente un componente que si el ordenador te dice este elemento está en tal sitio, tú seas capaz de ir a tal sitio y que ahí esté el elemento y que no pierdas tiempo. Si tienes eso, ya tienes, digamos, el almacén mínimo viable. A partir de ahí, una vez que ya tienes todo funcionando, ya es cuando puedes invertir en estanterías, en dejarlo todo mejor, más limpio, más estético, más cómodo, en aplicar las 5S, todo lo que te dé la gana. ¿Vale? Pero después. ¿Por qué? Porque lo que te interesa es conseguir resultados muy rápido. En el momento que tienes resultados, y resultado me refiero no a hacer una foto y publicarla en la red social de la empresa, sino a encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas, saber lo que tienes, dónde lo tienes, cómo lo tienes. La eficacia de utilizar la gestión para acelerar tu trabajo, para hacerte la vida más fácil. Si consigues eso en el primer paso, todo el mundo enseguida empieza a ver los resultados, empieza a ver la utilidad del sistema y todo el mundo cree en el sistema, todo el mundo lo apoya y lo más importante, todo el mundo lo usa. Porque muchos sistemas mueren porque la gente no los usa. O bien porque te has complicado mucho y has hecho un sistema difícil de utilizar, o porque has tardado demasiado tiempo y la gente se ha desanimado, o porque no lo has hecho bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera y la gente se ha hartado ya de estar probando cosas o haciendo un esfuerzo que luego no ha servido para nada y tiene que volver atrás. Todo esto al final son problemas que van minando el proceso y hacen que todo el proyecto se acabe desinflando. Entonces, si tú desde el principio consigues resultados rápidos, aunque no quede bonito, la gente empieza a ver que eso tiene una utilidad, que eso realmente está sirviendo de algo. Se animan, se vienen arriba, te apoyan, te hacen caso a todo lo que digas y tú les dices, mira, esto lo vamos a hacer de tal forma y lo van a cumplir, porque saben que ese sistema está ahí para algo y está dando un rendimiento.
Lo que no puedes hacer es montar un sistema, ¿no? De momento lo hacemos así para ir cogiendo un poco la cultura, pero luego eso no acaba de ir bien. Un día da un problema, otro día da otro. Al final, ¿qué hace la gente? Empiezan a pasar de todo y al final es una pena porque muchísimas empresas hacen inversiones en tiempo, en dinero, pero sobre todo en ilusión, en una persona que cree en el proyecto, que empuja para ponerlo en marcha, pero todo a su alrededor juega en su contra, porque al no ser capaz de dar esos resultados, no consigues que todo tu entorno se ponga de tu parte, sino que todo lo que estás encontrando son resistencias. Y es triste que pase esto, por eso me parece tan importante hablar de este tema, y si conoces a alguien que más o menos pueda estar en una situación relacionada con esto, ponle este vídeo o este audio y que le dé una vueltecita, que le dé una pequeña reflexión. Y ya digo, podéis contar conmigo para echaros una mano en lo que pueda. Igual podría hacer todo el sistema llave en mano, dejarlo todo en marcha. Igual cuando me contacta no tengo tiempo y no puedo darte ese servicio, pero te puedo dar algún tipo de formación, algún tipo de... o simplemente un consejo, un truco que crea que en tu caso te puede ser útil. Así que no pierdas la oportunidad de por lo menos preguntar, contarme un poquito tu caso, porque igual te puedo dar alguna pequeña clave a la que tú no habías llegado por ti mismo y esa pequeña clave es la que te hace que se desencadene todo el proceso que te lleva al éxito implantando tu sistema o mejorando el sistema que ya tienes. Nada más, muchas gracias. Ya sabes, suscríbete, dale al like, pon estrellita, lo que te dé la gana y sobre todo respóndeme, manifiéstate, dime qué te ha parecido, bien en comentarios, bien por email, como te dé la gana. Estamos, ya sabes dónde, eugenionieto.com. Hasta la próxima. Entre cables y engrases. Cables y engrases.